Hola. Aquí estoy de nuevo con un capítulo más para esta serie. Esta vez es un poco más especial que lo habitual, porque voy a abordar a uno de mis personajes favoritos, entonces tengo que hacer algo diferente. Bueno, no puedo decir más, tienen que ver el video completo para entender. Ya sin nada que agregar, continuemos. Un tiempo había pasado después de que tantos eventos acontecieron, atrapando a Garou y sus compañeras en un bullicio de problemas y asuntos inacabados. El tiempo era próspero, los aires frescos se podían sentir gracias al verano que parecía tan eterno en aquel mundo lleno de cosas increíbles. En medio de unas llanuras brillantes, se encontraba Garou sentado con sus piernas cruzadas, respirando con un poco de cansancio. Sus ojos avellana posaron su atención en el suelo mientras recordaba pequeños momentos de su vida pasada, aquellos que aún lo quemaban con intensidad. Sigo siendo el mismo tonto, pero con muchísimos más años que antes, al menos en cuestión de experiencia. Todavía hay muchas cosas que no entiendo, incluso si las quiero comprender. Si tan solo tuviera la oportunidad para preguntar, ¿qué debo hacer? Pero no hay nadie a quien le pueda confiar mis secretos en este mundo. Se dijo Garou para sí mismo, apretando con su mano un poco de tierra que tenía a su alrededor. Podía escuchar su propio corazón latiendo al compás del viento que llevaba consigo susurros de historias sin contar. Entre aquellos bastiones solo se dejó ver la figura de Garou, quien tenía su espalda encorvada porque no le daba la suficiente importancia a su postura. Su mente era un misterio incluso para sí mismo, pues se sentía tan confuso que no podía articular un pensamiento racional. Del cielo se dejó entrever un pilar de luz que descendió con la suavidad de un suspiro divino, cayendo directamente sobre su cuerpo. La claridad envolvió su mente nublada, disolviendo por un instante el peso de sus pensamientos. No era un ataque, ni un castigo. Era algo distinto, un calor sereno, tan familiar que parecía venir desde el rincón más antiguo de su memoria. Una presencia que no dañaba, sino que curaba. Garou. La voz resonó grave, fraternal, como un eco que hubiera cruzado el tiempo. Sus ojos se abrieron con fuerza, buscando el origen de aquel llamado. Era una voz que jamás habría podido olvidar. Silver Fang. Pero no con el tono rígido de antaño, sino con uno tan lleno de ternura que descolocaba su corazón. Un instante después, el silencio le devolvió la realidad. Solo había sido su mente, jugándole otra de sus bromas crueles. Malditamente, murmuró con una sonrisa cansada. Me hace ver fantasmas donde ya no quedan. Suspiró, dejando escapar un aire pesado, como si con él saliera parte del cansancio que llevaba acumulado. Creo que he divagado demasiado, ya empiezo a imaginar lo que no existe. Se incorporó con lentitud, y su mirada se perdió en el horizonte. En fin, debo ir hacia la base. Según esa rata, era petición de Kiwi. Las promesas son promesas, pensó, sin emoción aparente. No importa si es para hablar, o simplemente para estar ahí. Y con esa frase, emprendió el camino. Cada paso suyo resonaba con la calma de quien ha peleado demasiadas batallas. Su vista, fija en la distancia, tenía el brillo profundo de un alma que aún arde en silencio. El tiempo se deslizó como arena entre los dedos. Finalmente, Garou llegó a la base Natch, una mole de piedra y acero que se erguía en medio del páramo nocturno. El letrero del edificio brillaba con letras grandes y simples. Hotel. Al entrar, fue recibido por Benalita en la recepción, quien, con su habitual energía, dejó una llave sobre el mostrador. Vaya. Dijo Garou con una sonrisa torcida. Nunca imaginé ver a una llanta quemada emprender en hotelería. Creo que ahora sí lo he visto todo. Benalita respondió con la misma serenidad de siempre, imperturbable ante las provocaciones. Ya conocía el juego de Garou. Pelear con sus palabras era perder desde el inicio. También es un gusto verte, Garou, respondió con voz neutra. Dicen que hoy pasarán cosas interesantes con Kiwi, ¿no? El ex cazador se tensó apenas, rascándose la cabeza como quien finge indiferencia. No digas tonterías. No va a pasar nada. Yo, tengo principios. Sus palabras salieron firmes, pero su mirada cayó al suelo, donde se mezclaba un leve rubor con algo de incomodidad. Benalita no insistió. El silencio fue suficiente para sembrar la duda. Garou tomó la llave con un gesto brusco y se dirigió a su habitación. La puerta se abrió con un sonido suave y seco. El cuarto no tenía nada de extraordinario, pero en su simpleza había algo reconfortante. Sorprendente, pensó. Es acogedor, aunque, no sé por qué, me siento incómodo. Caminó hasta la cama, probó la suavidad de las sábanas y dejó que su cuerpo se rindiera al cansancio. Pero una sensación de suciedad lo incomodó, así que se levantó y se dirigió al baño. El lugar estaba impecable.
El aire olía a lo nuevo. En segundos, el agua caliente comenzó a correr, envolviéndolo en un abrazo tibio que parecía disolver las heridas del cuerpo, aunque no las del alma. Una sonrisa leve, teñida de nostalgia, apareció en su rostro. Alzó su mano y la observó bajo la luz. La piel intacta, restaurada por su regeneración, pero en lo profundo, sabía que no todo sanaba igual. Las cicatrices del alma seguían ahí, invisibles, recordándole cada sombra que lo había acompañado hasta ese momento. Cerró los ojos. Y en ese acto, hubo algo parecido a la paz. Una aceptación silenciosa, casi sagrada. Ahora que lo pienso, esa tonta de Kiwi según le gusto, pero realmente lo dudo. Ella siempre quiere que resalten su belleza con palabras, y eso no es amor en absoluto. Pero ¿quién soy yo para hablar de temas que desconozco? Dijo Garou en su mente, mientras se sacudía la humedad en su cuerpo. Después de su acción salió del baño y se aproximó hasta la cama, para tomar un pequeño descanso. En otro lugar, se podría ver a Kiwi, Korisu y Utena pasando el tiempo juntas, jugando con unos pequeños juguetes. A lo lejos estaba Matama y Nemo observando a las chicas con las cejas arqueadas. Nemo, como en la historia original, tuvo la misma charla con Kiwi, haciendo alusión al nerviosismo que mostraba. Tratando de desviar el tema, ella ofreció hacer uso primero de las nuevas instalaciones, pero Nemo la rechazó de inmediato. Utena intentaba hacer de mediadora entre ambas chicas, pues entendía el sentimiento, aunque no podía ocultar bien su incomodidad por la situación. Kiwi, al no recibir la respuesta que esperaba, se enojó con todas las demás al no intentar detenerla. Como era de esperarse, ella hizo un berrinche mientras se dirigía hacia el hotel con pasos lentos, pero antes de poder llegar, se detuvo un segundo. Intentando convencerse de que tenía que estar preparada, aunque eso significara posponer todo. Tanto Nemo como Korisu ya estaban molestas por el actuar de Kiwi, por lo que le alentaron, a sus maneras. Al final, ella estaba segura de que iba a hacer su mayor esfuerzo, pese a que en su interior podía sentir un miedo intenso a arruinarlo todo. Frente a la puerta de la habitación, se detuvo con sus nervios al tope. El sudor bajaba por su frente, mientras abría, retuvo un suspiro pesado. Tanto su corazón como su mente estaban girando a 1000 por segundo, y eso hacía que el pensamiento de girarse y regresar, no pareciera una mala opción. Con todo su valor entró a la habitación y lo primero que observó de todo el entorno, fue a un joven chico de un cabello rojizo pálido que estaba acostado en la cama. Ella lo miraba con un anhelo extraño. Su corazón, joven e inexperto, temblaba con deseos que apenas podía comprender. Se acercó y rozó su brazo con la torpeza de quien busca calor sin conocer todavía qué significa el fuego. A pesar de tenerlo tan cerca, el abismo entre ambos parecía infinito, como si la distancia no se midiera en pasos, sino en cicatrices. Miró el rostro de Garou, y un dolor punzante la atravesó. Su expresión estaba cargada de angustia, con una tristeza pura que ella jamás le había visto. Garou-chan. ¿Qué clase de pesadilla estás viviendo? Susurró, con voz temblorosa. Por favor despierta, no me gusta esa expresión. Kiwi, con una gentileza infantil, posó su mano sobre la mejilla de Garou. Una lágrima resbaló por su propio rostro, mientras él seguía atrapado en su sueño. Cuando al fin consiguió que se calmara un poco, ella se quedó a su lado, con la intención de esperar a que despertara. Pero la cercanía la devoraba. Sentirlo tan próximo era un incendio en su interior. Sin medir consecuencias, sus labios se inclinaron hacia los de él, buscando un calor prohibido. Pero antes de alcanzarlo, una energía oscura surgió del cuerpo de Garou. La niebla que emanó lo envolvió todo, tragándola a ella también. En segundos, la luz cambió. El techo de la habitación desapareció y Kiwi se encontró en un espacio desconocido. Garou tampoco estaba. Confundida, caminó un poco y descubrió a un grupo de niños jugando. Pero pronto notó el veneno en la escena. Varios de ellos golpeaban con odio a uno solo. El desprecio en sus miradas era tan intenso que Kiwi no lo soportó. ¡Ey! Ustedes, deténganse. Gritó con rabia. Si lo tocan otra vez se las verán conmigo. Corrió hacia ellos para apartarlos, pero cuando intentó golpear a uno, su pie pasó de largo, como si fuera humo. Cayó de bruces, sin sentir dolor alguno. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Murmuró con desconcierto. Al levantarse, notó que la escena había cambiado. Solo quedaba el niño, tirado en el suelo, cubierto de moretones. Su pequeño cuerpo se aferraba a la tierra con rabia, como si quisiera arrancar del suelo un sentido para tanto dolor. Kiwi, conmovida, intentó consolarlo, pero su mano atravesó su espalda como si fuese un fantasma.
Entonces lo comprendió. No estaba soñando ella, sino que se había sumergido en los recuerdos de alguien más. El tiempo comenzó a correr como un río desbordado. La vida del niño pasó ante sus ojos. El abandono, los rechazos, los golpes de quienes debían cuidarlo. Y aunque una niebla cubría su rostro, había algo imposible de ignorar. Aquel cabello plateado, tan familiar. Con el corazón en un puño, Kiwi siguió presenciando la historia. Vio cómo ese niño creció en medio del odio, cómo enfrentaba a héroes arrogantes con una furia ciega, cómo su soledad se volvió su único escudo. En cada batalla, Kiwi sentía que su pecho se partía en dos. La escena cambió a un páramo gris, destruido por incontables peleas. Allí estaba él, adulto, de aspecto monstruoso, luchando contra un héroe calvo que parecía inquebrantable. Kiwi observó la batalla como si el mundo se quebrara con cada golpe. El final llegó de manera brutal. El hombre de cabello plateado caía derrotado, su espíritu roto. Y aún así, el combate tomó un matiz cósmico, como si el universo entero estuviera juzgando su existencia. Cuando todo terminó, no quedó más que dolor. Ciudades en ruinas, cadáveres esparcidos, y en medio de aquel infierno, un niño muerto bajo una lluvia venenosa. Kiwi cerró los ojos con fuerza, intentando no ver, pero los gritos de aquel hombre la atravesaron como cuchillas. Su llanto era tan intenso que se volvió sangre, un rugido monstruoso que desgarraba el aire. Entonces, el monstruo comenzó a deshacerse en polvo. Y en ese instante Kiwi lo reconoció al fin. Garou. Él la miró una última vez, y aunque ella no debía estar allí, su mirada pareció alcanzarla. En sus labios apareció una sonrisa rota, un lamento más fuerte que cualquier palabra, antes de convertirse en cenizas. Una chispa blanca emergió de sus restos y voló hacia el pecho de Kiwi. Ella, temblando, alzó la mano y tocó aquella luz. En vez de dolor, sintió un abrazo cálido, como si Garou le confiara sus memorias más íntimas. Una avalancha de emociones se incrustó en su ser. Soledad, rabia, impotencia, y también la terquedad de alguien que nunca dejó de pelear, incluso contra un mundo entero. Con lágrimas empañando sus ojos, se llevó una mano al pecho, donde la luz había entrado. Garou-chan, susurró, con una ternura quebrada. Una extraña resolución surgió en su mente, al entender la realidad con Garou, y es que él mismo había cerrado sus emociones para no volver a ser lastimado por nada ni nadie. Eso implicaba que no podría sentir amor, y aquello fue un golpe directo al corazón de Kiwi, que dio unos pasos hacia atrás apretando sus manos con fuerza. En ese instante la voz de Garou se escuchó en el vacío, y sus palabras eran las mismas que había mencionado antes de dormirse. El mensaje era claro, y ella no podía discutir con sus argumentos, pues entendía sus pensamientos después de haber presenciado su purgatorio. En medio de aquel páramo vacío, por recuerdos enterrados en lo más profundo de un alma rota, se encontraba Kiwi sentada por la fatiga mental y por el cansancio en su interior. Kiwi se quedó inmóvil, con la luz aún palpitando en su pecho. El silencio se volvió tan denso que podía escuchar su propio corazón, latiendo al ritmo de un nombre que no se atrevería a pronunciar más de una vez. Había visto todo. La infancia rota, la soledad que endurece, la batalla contra un mundo que nunca lo entendió. Y sin embargo, dentro de esa furia infinita, había algo hermoso. Una pureza escondida, una fe silenciosa que Garou nunca dejó morir, incluso cuando lo llamaron monstruo. Kiwi cayó de rodillas, sintiendo como las lágrimas caían sin permiso. No eran solo por él, eran también por ella misma, por la niña que había confundido amor con atención, deseo con valor, ternura con carencia. Por primera vez comprendió que amar no era buscar la mirada del otro para sentirse viva, sino ofrecer la propia cuando el otro ya no podía sostener la suya. El viento sopló suavemente y trajo consigo un murmullo, como si el alma de Garou aún quisiera hablarle. En su mente resonaron las palabras que el universo parecía grabar en silencio. El amor verdadero no busca halagos, sino verdades. No nace en la piel, sino en la decisión. No pide reflejos, sino permanencia. Amar no es verse hermoso en los ojos de otro, sino decidir quedarse cuando esos ojos están llenos de sombras. Kiwi cerró los ojos. Ahora entendía. Amar a Garou no significaba poseerlo, ni siquiera salvarlo, sino entenderlo. Aceptar que incluso en la oscuridad más cruel, el amor puede ser un faro, no para brillar, sino para permanecer. Y allí, en medio del eco de aquel universo fragmentado, ella prometió en silencio no buscar ser amada, sino aprender a amar de verdad. El silencio se extendió como un océano, hasta que la luz que la envolvía comenzó a disiparse. El aire se tornó tibio, familiar, y al abrir los ojos, Kiwi volvió a encontrarse en la habitación donde Garou dormía. Todo estaba igual, salvo una cosa.
Su corazón ya no latía con la confusión de antes. Cerca del pecho de su amado, solo alcanzó a alzar su mano hasta cruzar sus dedos con los de él. Su voz tembló, pero no de miedo, sino de comprensión. Garou-chan, no sé si puedes oírme, pero esta vez, no quiero que me mires como si yo fuera una niña jugando al amor. Quiero que sepas, que ya no necesito que nadie me diga que soy bonita. No necesito que nadie me elija para sentirme viva. Solo quiero quedarme aquí, contigo, aunque no me mires, aunque no me necesites. Con aquellas palabras concluyó su momento, decidiendo que no valía la pena seguir adelante, no quería forzar a Garou a hacer algo que no quería, primero debía ganárselo. Entonces se dio la vuelta, y con una última mirada hacia su amado, decidió marcharse del lugar. Sin que ella se diera cuenta, su dispositivo de transformación estaba brillando con una alta intensidad, como si presagiara un evento sin precedentes. Un tiempo después, luego de que Kiwi no se presentara en la habitación, al menos ante la perspectiva de Garou, ella había desaparecido completamente del mapa. En ese tiempo, Garou se había acercado más a Korisu, como si se tratara de una hermana pequeña, pasaba el tiempo con ella, aunque en algunas ocasiones se unía a Utena para hacerles compañía. La chica se mostraba más cercana de lo habitual, pese a que sentía una extraña sensación a su alrededor, algo que no podía explicar, aunque tratara de pensarlo a fondo. Tanto Matama como Nemo estaban un poco más relajadas ante su presencia, pero siempre sentía sus miradas de incertidumbre como si tuvieran miedo de él. Ante aquellos sucesos, solo se limitó a ignorarlas, porque tampoco es que le importara formar parte de su grupo. Eran compañeros, pero eso no quitaba que ellas tenían el derecho de temerle por su poder, al final así debía ser desde el principio. De cualquier forma, no era su asunto que decidieran hacer o creer, lo único que debía importarle era que no murieran en manos de alguna chica mágica como Stead. Los días habían pasado normalmente, como debía ser, nada nuevo ocurría, quizás que Kiwi estaba más distante de lo habitual, pero seguía teniendo actitud. Sin embargo, cuando le dirigía la mirada a Garou, solo podía ver un vacío intenso, como si frente a ella estuviera la caja de Pandora. Por supuesto, ella evitaba hablar con Garou, pese a que al susodicho no le importaba que hiciera, sentía que algo andaba fuera de lugar en todo. Un día como cualquier otro, se encontraba Garou con sus brazos cruzados mirando por una ventana en un aula vacía. Su expresión estoica se suavizó en una expresión de desconcierto. Esa tipa me ha estado evitando todos estos días, no entiendo qué ocurre. Quizás debería disculparme. ¿Eh? ¿Qué tontería acabo de pensar? Por supuesto que no tengo que disculparme. Yo no le hice absolutamente nada, aún así, me gustaría saber qué le ocurre. Los acertijos nunca fueron mi fuerte, y peor con ella. Antes de que Garou se marchara, observó su entorno, notando que en el mismo pupitre de Kiwi, había un extraño trozo de papel. Al leerlo, puso una expresión seria, al estudiar el contenido simple de la nota. Quiere que vaya a la base Natch, por lo que veo. Esta debe ser la confirmación de mis molestias, en fin, ¿qué le voy a hacer? Tengo que resolver esta situación. Se dijo a sí mismo, con una voz seria. Luego de entrar a la base Natch con ayuda de Benalita, aquel hombre caminó por unos estrechos pasillos oscuros por la penumbra eterna. La expresión de Garou era enigmática, pues su mente estaba divagando entre múltiples escenarios, y en ninguno de ellos resultaba en una solución favorable. Creo que, ella escuchó lo que dije en la habitación. Probablemente me odie por mis palabras, pero no voy a dejar que haga alguna locura por mi culpa. Dijo Garou, con su cara baja, ensombrecida por una tela de oscuridad. Antes de seguir caminando, escuchó la voz de Kiwi, quien lo llamaba desde la cima de unas rocas. Sus ojos se conectaron, como si sus almas hicieran coro por la tensión en el aire gélido. Kiwi de inmediato se movió de su lugar para posicionarse frente a Garou. Espero no haberte hecho esperar, Garou-chan. Mencionó ella, con un tono neutro. En su rostro se podía ver una sonrisa pequeña, lo cual era confuso ante los ojos de Garou. Sin tiempo para conversaciones mundanas, Garou dirigió una expresión fría a la chica. Para nada, de hecho acabo de llegar. Ahora, necesito que me digas qué te traes entre manos. Con su rostro bañado en sombras, Garou diría. Si vas a odiarme por algo, solo dilo. Extender los conflictos solo crea nuevos, además, no tengo el interés o el tiempo para estas tonterías. Terminó de decir el ex cazador, levantando su mirada con una cara seria. Sus puños estaban apretados, esperando la respuesta de la chica, sabiendo de algún modo que su respuesta iba a cambiarlo todo en un instante. Kiwi apartó la mirada unos segundos antes de apuntar sus armas contra Garou. Antes de darte una respuesta, quiero enfrentarme contigo.
Que sea un entrenamiento especial, si así quieres llamarlo. Respondió Kiwi, lista para combatir en cualquier momento. Garou suavizó su gesto para luego ponerse en postura de combate, ya que iba a darle aquel gusto por última vez. La batalla entre ambos comenzó con Kiwi lanzando múltiples ataques en sucesión rápida, mientras que Garou desviaba los ataques mágicos, o los esquivaba. Sabía que ella se iba a enojar si solo se la pasaba evitándola, así que, usando su velocidad se aproximó hasta su lugar, lanzando un golpe débil hacia el estómago de ella. El impacto no fue lo suficientemente grave, pero Kiwi parecía un poco aturdida por el golpe. Oye, no tenemos que hacer esto. Terminará muy mal para ti si seguimos así. No estoy diciendo que seas débil, simplemente, esta pelea no tiene sentido alguno. Dijo Garou, dejando su postura de pelea, para cruzarse de brazos con los ojos cerrados. Kiwi, al ver que Garou no se iba a tomar en serio el combate, decidió pasar a su segunda forma, con la cual empezó a atacarlo con gran intensidad para que al menos la pudiera considerar. El ex cazador sin esfuerzo esquivó cada uno de sus ataques explosivos, y con una mano la golpeó en el hombro, justo donde debía estar un punto vital. Kiwi, al recibir el golpe, sintió como su vista se nublaba lentamente, antes de caer de frente. Pero Garou la sostuvo para que no se diera un golpe grave. Al notar que la chica ya estaba inconsciente, Garou suspiró de forma pesada, luego de dejarla en el suelo. Con un gran suspiro, la observó en su lugar, con una expresión tranquila. Aunque no lo parezca, tú fuiste la primera en mostrarme tanto aprecio. Pero buscas más de lo que te puedo dar. Dijo Garou con una postura relajada, al lado de Kiwi. La susodicha abrió los ojos casi de inmediato, al escuchar sus palabras. Aún es muy pronto para cantar victoria. Ya que sigo viva. Dijo ella, con mucha dificultad. Vamos, levántate y sigamos, quiero continuar con nuestra discusión. Exclamó Kiwi con un puño en el pecho, y un poco de sangre escurriendo de su boca. Garou bajó su mirada, antes de hacer lo pedido por ella. Al estar de frente el uno del otro, Kiwi fue la primera en moverse para atacar, pero el ex cazador se hizo a un lado para conectar una patada en la espalda de la chica. Este movimiento no era necesariamente para dañar, sino que el propósito era alejarla. Ella, al recomponerse, volvió a arremeter con todas las intenciones de ganar el combate, sin embargo, fue detenida muy fácilmente por Garou, sin que sus golpes llegaran a conectar, fue expulsada hacia atrás. En medio de aquel lugar vacío, se escucharon los pasos de un sujeto, el cual iba a paso lento hasta llegar al lugar donde había caído Kiwi. Ella se intentó recomponer, pero una mano en su hombro la detuvo. Esta era de Garou, quien la observó con una sonrisa. Lo has hecho bien. Dijo Garou, luego de separar su mano del hombro de Kiwi. Y no te preocupes, me rindo. Concluyó el ex cazador con su mirada oscurecida. Dándose media vuelta, Garou se alejó del lugar ante la atónita mirada de Kiwi, quien se dejó caer de rodillas por el agotamiento. En su mente corrían mil cosas diferentes, y lo que más destacaba era la profunda oscuridad que había presenciado aquel día en Garou. Con su mano en el pecho, susurró unas palabras ininteligibles, para que después de hacer eso, una luz surgió de su pecho. El dispositivo de transformación también estaba brillando con una alta intensidad, como si fuera el latido de un corazón. Garou, que sintió la inmensa oleada de poder, se giró sobre sus talones de inmediato, para presenciar una escena que le arrebató el aliento. Sus ojos se abrieron par en par, al observar a Kiwi siendo cubierta por una tela de luz divina, que brillaba con el fulgor de 1.000.000 de soles. Un sudor frío bajó por la espalda de Garou al percibir la familiaridad de aquella energía que estaba desbordando Kiwi. No había duda alguna, ella había despertado un nuevo poder, y aparte de eso, tenía un fragmento de poder divino que la hacía vestirse un manto celestial de energía pura. Su ropaje no era muy distinto a su labrita original, lo que más resaltaba era el brillo en sus ojos y en su aura. El cielo se había iluminado para dejar caer unas estelas de luz que descendían del cielo como estrellas fugaces. Alrededor de su cuerpo brotaban constelaciones que iluminaban todo el campo de batalla. El escenario creado por la nueva transformación de Kiwi estaba cargado de un significado intrínseco en cada detalle, pues era esculpido por el anhelo de su alma. Garou cerró sus puños con fuerza, mientras contenía la respiración con un entendimiento frío por lo visto. Ante su atenta mirada, Kiwi sonrió con su confianza renovada por el poder que había brotado de su corazón. Regresando la mirada a su amado, ella se preparó para continuar. Prometí que iba a demostrar mis avances para que te sintieras orgulloso, pero ahora solo deseo que me mires fijamente en este momento, porque esta forma la alcance gracias al amor que siento por ti, Garou-chan.
dijo Kiwi, en su nueva forma, parada en el centro del páramo con una presencia imponente. Garou aflojó la presión en su mano al terminar por comprender que sus conjeturas estaban equivocadas. Por su voz y personalidad, es evidente que ella no es una heraldo de Dios. Aún así, no entiendo este aumento tan brusco en su poder, es absurdo y emocionante. Pensó Garou para sus adentros, mientras se preparaba para seguir su enfrentamiento. Tienes toda mi atención, demuéstrame de lo que estás hecha, niña. Exclamó Garou con sus ojos ardiendo como una antorcha que se había encendido en su interior. Pronto ambos se encontraron en el aire, pero Kiwi evidentemente era más rápida que Garou por su estado ascendido. Aquel pequeño chance provocó que el ex cazador recibiera un ataque de la chica. Con mucha dificultad lo desvió del lugar, pero sus brazos estaban temblando y un poco carbonizados. Sin tener mucho tiempo para recomponerse, un nuevo ataque descendió desde el cielo como un castigo del firmamento, para impactar con ferocidad sobre el suelo, dejando un gran daño por su paso. Garou, al notar aquella maza de energía, decidió por evitarla, porque de otro modo, sería una victoria segura para Kiwi. Con gran destreza se movió de su lugar, para reaparecer frente a ella, sin embargo, un ataque explosivo lo regresó a su posición, mientras que en su camino atravesaba múltiples rocas sólidas con su cuerpo. Al llegar al suelo, se volvió a recomponer rápidamente, sosteniendo su brazo derecho con el cual había amortiguado su caída. En ese instante había aceptado que Kiwi había superado con creces las expectativas que había puesto sobre ella. Así que, en una muestra de respeto decidió utilizar su forma monstruo para equilibrar un poco las cosas. Además, quería ver si sus palabras de amor seguían en pie, luego de ver su verdadera forma de monstruo. Con su única mano disponible, sostuvo la zona en su corazón, cerrando sus ojos unos segundos, para que luego de unos segundos una presencia monstruosa fuera expulsada de su cuerpo maltrecho, expandiéndose por varios cientos o miles de metros alrededor. Esa energía se disipó en unos segundos, para ser reemplazada por la presencia de una figura masculina con un porte imponente. Su cuerpo era oscuro con leves colores rojizos brillantes, que se iluminaban con cada latido de su corazón. Un leve rugido salió de su boca, mientras abría sus fauces para hablar. Mírame fijamente, esto es lo que soy en realidad. Dijo Garou, con una voz grave, debido a su estado monstruoso. Kiwi por su lado, no parecía impresionada en absoluto, solo fijó sus ojos en las cuencas brillantes del ex cazador. Su expresión tranquila desconcertó a Garou, pues esperaba al menos una mínima reacción por su parte, pero ella estaba firme como si hubiera visto su forma antes. Sin decir una sola palabra, Kiwi apareció al frente de Garou con un portal creado por ella. Tal acción obligó a Garou a reaccionar con rapidez, incluso si eso significaba perder la compostura unos segundos. Eso fue casi instantáneo. ¿Qué diablos pasó con esta tipa?, se dijo para sí mismo, mientras esquivaba y desviaba los ataques de Kiwi. La batalla estaba yendo tan rápido que Garou no podía perder ni un segundo, porque eso implicaría quedar a la merced de Kiwi, y eso sería muy humillante. Los ojos del ex cazador conectaron con los de Kiwi, deteniéndose el tiempo para ambos en ese instante, al sentirse una tensión extraña entre ambos. Pese a su ferocidad, Kiwi tenía una sonrisa gentil y amorosa en su rostro, como si no se estuviera tomando en serio la batalla. Aquel detalle no fue pasado por algo ante la fija atención de Garou, quien cerró sus puños con furia al notar que aquella mujer solo estaba jugando con él. Si ella quería burlarse de su poder, entonces quería demostrarle si iba a seguir de la misma forma al ver su poder real. Con un estallido de energía, Garou avanzó por sus diversas formas monstruo, mientras era observado por todas las chicas desde diferentes direcciones. Un gran rugido escapó de sus fauces al culminar con su nueva transformación. Ahora estaba una silueta diferente en medio de todo, pero a su vez era tan familiar que era difícil de reconocer. Garou había usado su forma de monstruo verdadero al 100%, solo para esa ocasión, y por dicho motivo su figura no había distado demasiado de su forma original. Ahora, con ambos en igualdad de condiciones, solo quedaba presenciar cuál de los dos sería el último en pie. En cuestión de unos segundos, ambos desaparecieron de su lugar para que se escucharan diversas explosiones en la lejanía. Estos ataques estremecían toda la base Natcha varios cientos de kilómetros por las ondas de choque. Diversos destellos de energías se dejaron visualizar a lo lejos, pero el retumbar de los ataques colisionando, hacían que todo el ambiente pareciera un escenario apocalíptico. Pese a que Garou se estaba conteniendo, sus golpes eran lo suficientemente fuertes para destruir fácilmente una montaña entera si se lo proponía.
Pero ahí estaba Kiwi, materializado todo tipo de armas, incluso algunas muy avanzadas para este mundo, resistiendo cada uno de sus ataques como si no fuera nada para ella. Así continuaron por un tiempo, hasta que se asentó un silencio sepulcral en medio de aquel páramo destruido. Como todo había comenzado, también había llegado a su fin. Y en medio de una gran devastación estaban tanto Garou como Kiwi, extremadamente lastimados. Unos segundos después de que se dejaran ver sus figuras, Kiwi cayó de espaldas, mientras tenía los ojos desorientados. Garou, pese a su resistencia extrema, también se miraba cansado, pero en menor medida. Sin embargo, bastaron unos breves segundos para que sus piernas cedieran, para caer de cara hacia el suelo. Antes de impactar contra el duro suelo, Kiwi se movió como pudo para terminarlo atrapando en un abrazo cálido. ¿Qué estás haciendo?, cuestionó Garou, cansado. Nada, solo quería darte un abrazo. Recuerda que me debes lo que prometiste, dijo Kiwi, apretando a Garou contra sus pechos. El susodicho se separó de su agarre para luego sentarse a su lado. Garou-chan, dijo Kiwi con su voz entrecortada. ¿Alguna vez has amado a alguien?, cuestionó ella, terminando sus palabras, para mirar a los ojos de Garou. Él, con unos ojos cansados, solo pudo desviar la mirada. Nunca tuve el tiempo para eso, respondió de forma directa. A lo que Kiwi sonrió en grande mientras se sonrojaba. Con un movimiento rápido, puso a Garou contra sus pechos, abrazándolo con ternura. Entonces yo seré la primera que aprendas a amar, dijo Kiwi, acariciando con suavidad el cabello de Garou. El susodicho solo cerró los ojos con mucho cansancio, dejándose consumir por el agotamiento. Quizás, si nunca te rindes, respondió el ex cazador con su mirada perdida, antes de terminar inconsciente. Mientras observaba el rostro de Garou, acercó lentamente sus labios hasta llegar a la frente de su amado, dándole un tierno beso para sellar su promesa. Fin del capítulo especial número 13. Y tratándose de un capítulo especial, no sé si enumerarlos como una parte